Buenas noches a todos, que el Señor les bendiga. Bienvenidos. Tenga la bondad de ponerse de pie. Vamos a orar para empezar el estudio de esta noche. Vamos a ver qué dice el Señor. Padre, muchas gracias por tu palabra, tu bondad y tu misericordia. Muchas gracias, Señor, por permitirnos una vez más escudriñar tu palabra y sumergirnos, Señor, en la sabiduría que solo tú puedes darnos. Gracias por esta porción de tu cuerpo, de mis hermanos, de la congregación, que han dedicado estos momentos para ti, para que tú también después les des su momento de descanso, de disfrutar unas horas de coinonía familiar. Los que no vinieron, gracias, donde quiera que estén, bendícelos y no permitas que juzguemos a nadie. Por favor, guárdanos, cuídanos y gracias por tu palabra de esta noche, en el nombre de Jesús, amén y amén. Muy bien, vamos a leer el verso 10 de 1 Corintios, que estamos empezando a estudiar esta preciosa carta. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Verso 10. Les ruego, hermanos míos, les ruego, y es una súplica, ¿verdad? En el nombre de nuestro Señor Jesús, el Mesías, que todos sean de un mismo hablar y que no haya divisiones entre ustedes, sean maduros en una misma mente y en un mismo propósito. Tengan la bondad de sentarse, por favor. Después de la conversión, después de que los corintios se convirtieron a Cristo a través de la presentación del Evangelio de Apolos, porque él fue el que llegó primero a Grecia antes de que llegara Pablo, ya Apolos había abierto esta iglesia. Y entonces, después de la conversión, todos sabemos, porque lo aprendemos en la palabra, que luego de convertirse a Cristo, viene otro nivel. Pero los niveles van superando poco a poco la vida del creyente. Si el Señor nos dejara solo con la conversión, aceptar a Jesús como Señor y Salvador, bautizarnos en agua y congregarnos, eso solamente es el principio del Evangelio de Jesucristo. Solamente es el principio. Por eso es que tenemos que tener mucho cuidado nosotros, los que ya hemos sido convertidos, para poder llegar a otro nivel superior de lo que implica la conversión. Por eso es que sabemos que las leyes terrenales son una copia de las leyes espirituales. Por eso muchos que no estudian o que no asisten o que no aceptan la doctrina del crecimiento de la iglesia se quedan, por así decirlo, en el reino de Dios como residentes temporales. En cualquier momento pierden su ciudadanía o pierden su residencia. ¿Por qué? Si lo parangonamos con las leyes naturales, están hablando cosas que no pertenecen al reino. Están pensando cosas que no pertenecen al reino. Están actuando con conductas que no acepta el reino. O sea, ser residente temporal es peligroso. Y en el reino de Dios hay muchos residentes temporales. Por eso es que necesitamos ser guiados por estas condiciones de la carta de Pablo, porque Pablo fue el enviado por Dios para, por así decirlo. Ahora Pablo, enséñale a mis residentes que tienen que ir a un nivel de ser ciudadanos del cielo. Pero hay que pasar ese proceso.
de capacitación, de enseñanza, toda la cuestión. Por eso hay tanta exigencia para nosotros, y algunos ya perdieron su residencia. Ahí viene el problema, ¿se pierde o no la salvación? A eso se refiere. La salvación no se pierde. Quien se pierde es el que pudo haber sido salvado. Y como no se pierde la ciudadanía en nuestros países, tenemos doble ciudadanía. Somos salvadoreños, pero también somos guatemaltecos. Podemos movernos en esos dos ambientes. Pero por voluntad propia, hemos decidido con mi esposa quedarnos como salvadoreños definitivos. Ya no regresar. Si lo pasamos en el ambiente espiritual, ¿cuál sería? Ya no regresar a nuestro mundo. Ya no. ¿Ya lo vio? ¿Ya vio el paralelismo? Y como resulta que Pablo era ciudadano romano por nacimiento, era judío por influencia, porque sus papás eran judíos, era judío por enseñanza, su universidad había estado ahí en Judea, había sido educado bajo los pies de uno de los mejores catedráticos de aquel tiempo. Así que Pablo tiene doble ciudadanía, es judío por nacimiento, pero también es romano por ciudadanía, porque su papá era un poderoso que había comprado la ciudadanía para toda su familia. Pablo entró ahí. Por eso cuando él habla con aquel policía, le dijo, ¿y tú eres romano? Sí. A mí me costó mucho dinero tener la ciudadanía romana. Quiere decir que ese soldado, o ese general, o ese oficial, igual que nosotros, tuvo que pagar constantemente para lograr la ciudadanía. ¿Pero qué le contestó Pablo? Pero yo soy de nacimiento. ¿Quién era superior? ¿Pablo o el oficial? Porque Pablo era de nacimiento. Usted jamás pierde la ciudadanía. Nosotros podríamos perderla, porque el país la da y la quita. Esto pongámoslo al reino de Dios. Por eso Pablo es el único que utiliza la frase, porque no somos ciudadanos de esta tierra. Nuestra ciudadanía está en el cielo. Estoy haciendo esta introducción para que vea por qué muchos que se convierten a Cristo no han entendido todavía el estatus que debieran estar disfrutando, porque se quedaron con un carnet, espiritualmente hablando, de ser residentes temporales. Y entonces, lógicamente, como residente temporal, las exigencias del reino todavía no le aplican, pero sí hay exigencias. Entonces viene Pablo y dice, porque nuestra ciudadanía es de los cielos. Ah, muy bien, ahora vamos entrando. Por lo consiguiente, Corintios, aquí viene ya lo que es la epístola correctiva. Pablo va a hablar cosas en las cuales los corintios tienen que entender. Ustedes ya no pertenecen a la ciudadanía griega. Ahora pertenecen a o van a tener que pertenecer a la ciudadanía del reino de Dios. Y ese reino tiene un rey. Y ese rey tiene reglas. Así de sencillo. Entonces la iglesia de hoy no está enseñando eso. De manera que muchos de los convertidos a Cristo no han entendido que su residencia, su ciudadanía, ya no es de esta tierra. Exactamente como la nuestra ya no es de Guatemala. Podríamos, pero no queremos. Entonces viene Pablo y ahora entra, después de toda esta semblanza, les ruego, o sea, no les está ordenando. ¿Por qué? Porque Pablo no era su pastor, él era el apóstol que supervisaba todas las iglesias. Por eso aquí lo que está usando para prepararlos para lo que viene. O sea, cuando ellos leen la carta, ellos leen
Les ruego, hermanos míos. Ah, qué ternura. Sí, pero espérense, es como cuando un papá va a castigar al hijo. Venga para acá mi muñequito. Ah, y el otro va tranquilo. No sabe que atrás del muñequito va a estar el cinchazo. ¿Sí o no? Igual está haciendo Pablo. Entonces dice que todos os pongáis de acuerdo. Quiere decir que ahorita los de Corinto tienen un terrible problema. Están divididos. Hay grupos en la iglesia. Lógicamente, depende de usted, de su alcance, aplicar esto a nuestra propia vida. Yo tengo que aplicarlo a mi congregación y a mi propia vida. Usted tiene la obligación o el derecho de aplicarlo o desecharlo. Entonces sigamos leyendo. Que todos sean de un mismo hablar. No todos hablaban lo mismo. Y que no haya divisiones entre ustedes. Ah, hay divisiones. Esta iglesia estaba dividida. Sean maduros en una misma mente. La madurez se alcanza, no se tiene. La madurez se alcanza conforme uno va escalando posiciones dentro del reino, afianzándose, repito, como ciudadano del reino. Por ejemplo, nosotros, mi esposa y yo, tuvimos que alcanzar la madurez para saber cómo movernos. Por eso en mi posición tuve que rechazar muchas invitaciones y preguntarle al Señor cuáles podía aceptar. Eso quiere decir que tuve que madurar, tuve que crecer en mi fuero interno. Y que todos tengan una misma mente y un mismo propósito. 11. Porque he sido informado acerca de vosotros, hermanos míos, vuelve a tratarlos con ternura, por los de Cloé. Cloé era una mujer distinguida de la iglesia, que con su familia fueron a visitar a Pablo, a Éfeso, y le contaron cómo estaba la iglesia. O quizá él les preguntó, ¿cómo va la iglesia? Muy bonita, Pablo. Dones, profecía, lenguas, revelación. Mira, Dios se está manifestando. Pero, ahí está, he sido informado, que hay contiendas entre vosotros. ¿Cuáles eran las contiendas? Verso 12. Me refiero a que cada uno de vosotros dice, yo soy de Pablo. Un grupo de Pablo. Yo soy de Apolos. El otro grupo de Apolos. Yo soy de Cefas, que es Pedro. Había otro. Y otros dicen, yo soy de Cristo, del Mesías. Así estaba segmentada la iglesia. No, a mí no me gusta el culto del martes. Me gusta más el culto del jueves. No, a mí no me gusta ni el del jueves. Yo prefiero el del domingo. ¿Ya lo vio? ¿Quién va a predicar hoy? Los martes normalmente predica Marlon. Entonces no voy. Los martes normalmente predica la pastora. Entonces no vamos. Ya estamos divididos. Ya nos hemos separado. O sea, hemos cortado el cuerpo en pedazos. Y entonces Pablo ya tocó el punto culminante. Esa iglesia está dividida. Verso 13. Ahora pregunta, que es doloroso. ¿Está dividido Cristo? ¿Acaso está dividido el Mesías? ¿O fue clavado en el madero Pablo por ustedes? Fíjese que no dice, o fue clavado, o fui clavado yo. Está mencionando Pablo en segunda persona. ¿Está clavado Pablo por ustedes? ¿O hicieron baño de inmersión, que quiere decir, o se bautizaron en aguas de las inmundicias en nombre de Pablo? He bautizado, verso 14. Me alegro de que a ninguno de ustedes he hecho baño de inmersión, o sea, no los he bautizado a ninguno de ustedes. Pero ¿saben qué? Me acuerdo que bauticé a Crispo y a Gayo. Vamos a ver aquí un paralelo. Hechos 18:8, por favor, hermana. Vamos a navegar un poquito en la Biblia. Hechos capítulo 18, verso 8. Y Crispo, el oficial de la sinagoga,
creyó en el Señor con toda su casa. Y muchos de los corintios, al oír, creían y eran bautizados. Esa fue la ocasión en que Pablo fue tomado prisionero en medio de toda la muchedumbre, y a este hombre que era el cuidador de la sinagoga lo apedrearon y toda la cuestión, y dice, ahora que me acuerdo, a Crispo y a su familia los bauticé, pero a ustedes no les he bautizado a nadie de ustedes. O sea, ¿qué les está diciendo Pablo? Aquí hay un misterio muy hermoso que vamos a verlo ahorita. Regresemos a 1 Corintios, verso 15. Ahí está el golpe del mazazo, la razón por la cual estaban divididos. Para que ninguno diga que hicieron para que ninguno diga que hicieron bautismo o que yo los bauticé en mi nombre. Ahora, como alumnos de Pablo, yo quiero preguntar, ¿qué hay ahí atrás? Vamos a ver. Una corrección, sí, pero ¿por qué está corrigiendo? ¿Alguien dijo algo? Exactamente, porque a mí me bautizó Pablo. Alguien mencionó orgullo, eso es lo que hay ahí. Lo voy a leer como la versión de las Américas. Doy gracias a Dios, no bauticé a ninguno de vosotros, excepto a Cristo y a Gayo, pero ellos no están ahí. Para que nadie diga que fuisteis bautizados en mi nombre. O sea, ¿cuál era la razón de tanta división? Orgullo. Retrocedamos en el verso 12. Y entonces vamos a ver el orgullo en plena acción. Digo esto porque hay algunos de ustedes que dicen, yo soy de Pablo, porque yo entiendo el lenguaje de Pablo. Pablo me bautizó, y como él me bautizó, algo de él quedó en mí. Entonces venía otro grupo y decía, no, yo soy de Apolos. ¿Y quién era Apolos? Era poderoso en palabras, era griego. Entonces era un orgullo haber sido bautizado por Apolos. Pero otros decían, no, yo soy de Kefas, de Pedro. Y Pedro es el primero de los apóstoles. O sea que sobre mí está la unción de Pedro. ¿Ya lo vio? Y otros del Mesías Jesús. Se atrevían a decir que Jesús los había bautizado. Ahora unamos esto con el verso 13. Gracias. ¿Acaso está dividido el Mesías? ¿O fue clavado en el madero Pablo por ustedes? ¿O hicieron baño de inmersión en agua para purificación en el nombre de Pablo? 14. Verso 14. Me alegro que a ninguno, ahora ya podemos ir viendo la correlación que hay. Y para que él diga, yo realmente me alegro que a ninguno de ustedes los he bautizado, solamente a Crispo y a Gayo. Pero fue allá en Hechos. Ahí está el testimonio. ¿Esto por qué lo está haciendo Pablo? Porque con una pinza muy fina les está cortando el orgullo. No sean orgullosos. Ahora lo dejo en libertad para que usted traiga esto que fue escrito hace 2000 años y lo aplique a la iglesia. ¿Ya lo veo? ¿Tenemos este síndrome de orgullo nosotros? Claro que sí. ¿Y sabe qué es lo peor? Que la misma iglesia lo incentiva. Eso fue lo que brotó de aquí. Aquí la división estaba ahí, pero con el devenir del tiempo, la iglesia, hasta que se convirtió en una mega iglesia. Entonces el mismo liderazgo de la iglesia la repartió en pedazos. Entonces, ¿quién quiere venir al culto de las 11? Siéntase. ¿Quién va a ser? Fulano. No, entonces mejor vamos al de las 10. Mejor vamos al de las 4. Igual. Porque no hay dos predicadores que prediquen exactamente lo mismo, porque no somos clones. Cada uno tiene un mensaje, aunque sea el mismo tema, la salvación. Verso 16. Ahora ya les destapó la olla, ¿verdad? Aquí hay un orgullo terrible. También bauticé, dice Pablo, por aquello, haciendo memoria,
a los de la casa de Estéfanas. De los demás, no recuerdo si he bautizado a algún otro. ¿Cómo se quedaría la iglesia? Porque esta carta la leyeron en voz alta. Alguien la recibió, se la dieron al líder, se puso en el púlpito. Miren, hermanos, Pablo nos mandó una carta. ¿Cómo se sentiría la iglesia? ¿Quiere que le diga? Como debiéramos sentirnos nosotros. Pero como nosotros no somos griegos, nosotros no vivimos en Corinto, sino en San Salvador. Nos entra por aquí, nos sale por aquí. Pero si lo vemos bien, y Pablo lo dijo, no dejen de congregarse, como muchos de ellos ya tenían por costumbre. Porque una clase, un mensaje, un estudio que usted se pierda, ya perdió una perla que le tiene que servir para su crecimiento y lograr otro, voy a decirlo, con el perdón del Señor, pierde la oportunidad de otro carnet que lo vaya acercando más y más a la ciudadanía. Pierde. Y como en el ambiente legal, porque esto que estoy enseñando es parte de la jurisprudencia bíblica. ¿Cuál es la jurisprudencia bíblica? ¿Dónde está lo que tenemos que hacer según Dios? Aquí. Pero para poderlo tener claro, lo vemos en la jurisprudencia del país. Es un lenguaje legal. Y como Pablo se las sabía todas, lo mismo hablaba con un abogado que con un soldado, con un sabio, con cualquiera. Tenía una cultura extremadamente genérica, podía manejar estos lenguajes. Pues Cristo, verso 17, no me envió a bautizar. Muy bien, porque el Mesías no me envió a hacer bautismos, sino a predicar la buena nueva. Aquí surge un pequeño dilema. ¿Tiene importancia el bautismo entonces, sí o no? ¿Sí? Eso es lo que está en la mente ahorita de los griegos. O sea que no es tan importante quién me bautizó. No es tan importante. Lo importante es qué estoy haciendo con la palabra que me están predicando. Porque ¿cuántas veces hay que bautizarse? Una. ¿Cuántas veces hay que oír palabra? Siempre. Entonces, el bautismo es un paso de fe para dar testimonio de que yo ya hice al Señor Jesús mi Señor y Salvador. De ahí en adelante empieza, ahí viene el problema. Después de aceptar y bautizarme, porque es una orden de Jesús, vayan y hagan discípulos y bautícenlos. Ok, pero ahora viene la tercera parte, y Jesús lo dijo en Mateo. Alguien me lo busca cuando él habla del bautismo, para verlo. Entonces vemos la tercera parte que Jesús dejó. Vamos a ver si lo encontramos. Lo más cerca que me acuerdo sería Mateo 28. 28-20, ¿verdad? Que fue lo último que dijo. Aquí vamos a ver los tres niveles. Verso 19. 28-19, por favor, hermana. 28-19. Ok, leámoslo todos en voz alta. ¿Por qué en voz alta? Para oír y ver, ¿verdad? Ok, el problema nuestro, latino, porque esto es para los griegos, y los griegos eran unos excelentes lectores. Nosotros no, porque como el verso 19 ahí termina, hasta ahí llegamos. Cierran la Biblia y siguen predicando. ¿Sobre qué? Vayan y hagan discípulos. Pero entonces se deriva la palabra discipulado. Noche de discipulado. Ya sacaron al discípulo y lo metieron a un sistema de discipulado. Y luego, bautícenlos. Entonces, ¿qué hay que enseñar en el discipulado? El bautismo. Por eso es que muchas iglesias
incluyendo la mía, donde yo nací, teníamos que recibir una clase para los próximos bautizados. ¿De dónde lo sacaron? ¿Y ahí? Porque leyeron solo el verso 19. Entonces nos metían a una clase de corderitos, así se llamaba en aquel tiempo, mentalmente hablando, usted vea. Nos convertimos a Cristo y ahora somos sus corderitos, para llevarlos a donde dijo el Señor a Pedro: apacienta mis corderos. ¿Sí? Ahora a esos corderitos que están recién convertidos como los niños, hay que llevarlos de poquito a poquito, a convertirlos en corderos. En 25, 30 clases del bautismo, ¿ya tiene claro por qué se va a bautizar? Sí. ¿Qué significa? Morir a la vieja vida, resucitar con Cristo. Ya el viejo hombre quedó enterrado, yo me levanté y soy hecho nueva criatura, y entonces viene y empezamos a cantar, somos hechos nueva criatura, lo dice la Escritura, taca, taca, taca. Muy bien, momentito, aquí está el error. ¿Dónde está el error? Que ya no leímos el verso 20. Léalo, por favor. Ahí está el problema de la iglesia. Es lo que Pablo está haciendo. Por eso es que un buen porcentaje de cristianos no conocen esto. ¿Por qué? Porque no les han enseñado el verso 20. En su mente ya cumplieron las ordenanzas del Evangelio. ¿Cuáles son? Aceptar a Jesús y bautizarse. Y ese es el problema de la iglesia. No le da importancia al verso 20. Entonces tenía que venir Pablo, porque en ese momento toda Asia, Jerusalén, Judea, Samaria, ya habían conocido a Jesús. Ya se habían bautizado en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Pero no tenían esto. Como resultado de no tener esto, ¿qué fue lo que flotó en la iglesia de Corinto? Orgullo, divisiones. Entonces regresemos a 1 Corintios. Creo que estábamos en el 10, no, perdón. Verso 17, muy bien, gracias. Entonces dice Pablo en el verso 17: porque el Mesías no me envió a hacer sumergimientos, o sea, a bautizar. O sea, que bauticen otros. Yo no puedo hacer eso. ¿Por qué? Aquí hay un conocimiento de quién soy yo, dice Pablo. Si yo hago esto, la gente se va a sentir orgullosa. Por eso dijo Pablo: pues Cristo no me envió a bautizar, sino a predicar el Evangelio. Pero ahora le agrega algo: no con sabiduría de palabras. Porque estos hermanos de Corinto, después de salir de la iglesia e ir a sus grandes comilonas, porque eran banquetes los que se volaban, se iban al Areópago a oír a los sabios griegos, a los maestros. Y entonces estaban acostumbrados a que se les hablara con un lenguaje bien florido, bien elegante. Pablo les está diciendo: yo no tengo por qué predicar con tantas palabras elocuentes. ¿Para qué? Ahí dice: para que no se haga vano el madero del Mesías. ¿Qué quiere decir? Para que el lenguaje de la cruz no se pierda. Cuando me pierda en tantas palabras y tanto vericueto lingüístico y toda la cuestión, el centro de mi mensaje va a ser el madero, la cruz de Cristo. Y entonces, dice, verso 18, porque el mensaje del madero o de la cruz es locura a los que se pierden, pero para nosotros que somos salvos es poder del único Dios todopoderoso. Aquí está hablando Pablo de dos aspectos. Porque el mensaje del madero, ¿a qué sabio se le ocurre creer que porque clavaron a un delincuente en la cruz, yo voy a ser salvo? Eso es lo que está diciendo ahí. Entonces están locos. Para ser salvo, pues voy a dar limosnas, voy a estudiar esto, voy a estudiar lo otro,
un doctorado por aquí, una maestría por allá. Eso es lo que me va a hacer salvo. Sin darse cuenta que todo eso lo va alejando más y más del mensaje de la cruz. ¿Por qué? Porque el mensaje de la cruz habla de Cristo derramando su sangre por los pecadores. El sabio no lo concibe, no lo puede creer. Ahora nuevamente le dejo a usted el espacio para creer. ¿La iglesia de hoy tiene gente sabia? Sí. Por eso dijo Pablo más adelante, porque la mucha letra mata, el mucho estudio mata, mas el Espíritu vivifica. Ahora veamos la segunda parte. Pero para nosotros, que somos salvos, ¿qué significa la cruz? El instrumento donde el Hijo de Dios derramó. ¿Verdad que entonces no hemos entendido el mensaje de la cruz? En ese madero, el Hijo de Dios fue clavado para que su sangre fuera derramada a favor de nosotros. Para nosotros no es locura, para los sabios sí. Porque el sabio no logra asimilar. ¿Cómo es que ahora vienen? Por eso dice, yo soy de Apolos, yo soy de aquí, yo soy de allá. Porque les faltaba esta doctrina. Y la iglesia está exactamente igual. Es el mensaje que hay en la cruz, que Jesús murió en la cruz, en el madero del Calvario, para derramar su sangre. Entonces, ¿qué es lo que realmente salva? ¿Tener el instrumento o al que fue clavado en el instrumento? Ahora sí nos pusimos de acuerdo. Los sabios griegos rechazaban el instrumento más al que estaba en el instrumento. ¿Por qué? Porque ellos sabían perfectamente que Roma había establecido que los delincuentes fueran colgados en una cruz. Entonces, para ellos, ¿a quién colgaron en la cruz? A un delincuente. ¿Y cómo viene Apolos, Pablo y todos ellos a decirme que Él es mi Salvador? No, lo lamento. Entonces viene aquella famosa frase que algunas veces les he dicho. Eso dice ahí, pero yo creo que. Entonces dice Pablo, verso 19, porque está escrito. Note perfectamente que Pablo nunca le dice a la gente, porque está escrito en Isaías, por ejemplo. No les dice porque está escrito aquí o allá. A nosotros sí se nos tiene que decir, porque no leemos ni conocemos la escritura como la conocían ellos. Entonces vamos a Isaías 29:14. Isaías 29:14. Esto está precioso, hermanos. Para que nos demos cuenta cómo a la iglesia contemporánea le falta mucho conocimiento. Por eso dice, mi pueblo llevado cautivo. ¿Pero académico o espiritual? Espiritual. Por falta de conocimiento escritural. Por tanto, he aquí, dice Isaías, he aquí, volveré a hacer maravillas con este pueblo, prodigiosas maravillas, y perecerá la sabiduría de sus sabios. Ahí está hablando de quiénes, de los griegos. Esa sabiduría se va a morir y se eclipsará el entendimiento de sus entendidos. Todo porque ya estaban con ese germen de orgullo. Ahora regresemos nuevamente a 1 Corintios 18:19, porque está escrito ya en un lenguaje nuestro, por favor, porque está escrito, destruiré la sabiduría de los sabios y se ocultará el entendimiento de los entendidos. Ahora yo quiero que usted se imagine, usted está sentado ahí en Corinto, en la sinagoga, en la iglesia esa, y está oyendo esto, y usted es parte de los griegos, y es parte de los sabios, y está escuchando esto. O sea que todos mis diplomas, ¿de qué valen? Nada. Y había un esclavo por ahí, hermano, así todo flaquito por tanta hambre que pasaba, era más sabio que él. ¿Qué choque cultural hubo esa vez ahí? Es lo mismo que hay hoy. Cuando a mí me impusieron manos, sí, pero estas cosas no las discierne.
Eso sigue pasando hoy. Verso 20. Recuerde que Pablo ya está con el cincho. ¿Cómo los atrajo para el cincho? Amados míos, hermanos míos, así dijeron, vengan, vengan mi chulito, y aquí ya les está dando duro. Verso 20. ¿Dónde está el sabio? ¿Dónde el escriba? Recuerde que en aquel tiempo no había imprenta y estas cosas se escribían a mano. Y venía alguien que tenía dinero y le decía, mira, te voy a pagar para que me hagas una copia de lo que está hablando Pablo. Entonces venía el escriba, que era el escriba, porque el nivel ¿cómo se dice la palabra? De no saber leer y escribir. El nivel de analfabetismo en este tiempo era del 99%. No crea que eso, hoy no estamos igual. Hay gente que tiene Biblia y nunca la ha leído. O sea, tienen analfabetismo escritural. Solo que en aquel tiempo el analfabetismo era a causa de que no aprendían a leer y escribir. No era parte del gobierno. Entonces los griegos se inventaron su propio sistema de academia. De ahí viene la palabra académico, de la academia griega. Bueno, sigamos. ¿Dónde está el escriba? El que se la lleva de que sabe mucho. ¿Dónde el polemista? Por eso es que la iglesia a veces tiene polémicas. Por eso cuando uno escribe, permítanme esto, cuando uno escribe, y David me corrigió con uno de mis libros, me dijo, pastor, usted mencionó creo que a Samuel, y no fue Samuel el que dijo eso. De veras le dije, no, me dijo, léalo y abrí la Biblia, y había sido otro. ¿Dónde está David? Pues gracias David, te recuerdas, ¿verdad? Y tienes razón, me dijo, pero ahora ya se imprimió. ¿Qué hago? En otro escrito voy a tener que decir, escribí mal un texto que pertenece a esto. Los escribas tenían que tener cuidado muchísimo. Entonces cada carta de Pablo, cada mensaje de Pablo, ellos lo escribían y repartían las copias. Por eso es que hoy tenemos copias, de copias, de copias, de copias. Por ejemplo, yo no permito que la mujer enseñe en la iglesia. Eso viene de una copia, de copia, de copia. Pero no me voy a meter ahí para que vea, los escribas se iban pasando de generación en generación. Bueno, sigamos. ¿Dónde está el escriba? ¿Dónde está el disputador, o sea, el polemista de este mundo? ¿Acaso no ha hecho torpe el único Dios todopoderoso la sabiduría de este mundo? ¿Acaso Isaías no dijo que él iba a confundir las mentes? Eso está diciendo. Ya lo vimos que lo encontramos ahí con Isaías. ¿Acaso no dijo Dios que iba a confundir? Quiere decir que hoy en la iglesia hay mucha gente confundida. Por eso ya no escuchan más. Porque los argumentos que nosotros levantamos a causa de tanto estudio académico y tanto conocimiento, la Biblia se encarga de ir quitando esos argumentos de maldad, para ir quitando todo eso y llevarnos a una revelación del Espíritu Santo. Entonces aquí hay gente muy académica que califica el mensaje. No, se van al grano. Y eso es prohibido por la palabra. Precisamente ¿por qué? Porque Dios sabía que sus mensajeros iban a ser humanos expuestos a estos errores. Sigamos. Verso 21. Pues ya que en la sabiduría de Jehová el mundo no conoció a Jehová mediante la sabiduría. O sea, la teología per se no enseña quién es Jehová. La teología, ¿qué es teología? Teos, logos, conocimiento de Dios, conocimiento de la palabra de Dios, que es Jesucristo, pero no es así. Al contrario, nos llenamos de tanto humo que nos alejamos de Él, por el vano razonamiento. Entonces sigue diciendo, agradó al Creador salvar a los que creen por la locura de la predicación, o sea, a los que creen en el mensaje de la cruz. No en lo que dijo fulano, sutano y mengano, que eran sus sabios griegos. Verso 22.
Y aquí viene un texto que muchos practicamos, porque los judíos piden señales. ¿Qué señal nos muestras? Le dijeron a Jesús, para que creamos que tú eres el Mesías enviado. Ah, dijo Jesús, que se los conocía al dedillo. A ustedes, ¿quiénes eran ustedes? Los que querían señales, que eran judíos. A ustedes solo una señal se les va a dar, la señal de Jonás el profeta. Y arrugaron la frente. Y inmediatamente se van al antiguo pacto a revisar a Jonás. ¿Sí? A revisar qué hizo Jonás. Bueno, pero Jonás fue enviado a Nínive. Y Nínive no era del pueblo judío. O sea que tenía razón. Y se quedaron elucubrando. Y lo que Jesús les estaba diciendo es, la señal que les voy a dar a ustedes es que como Jonás fue enterrado 3 días y 3 noches en el vientre, así el Hijo del Hombre será enterrado en el vientre. Pero eso ya no lo oyeron los sabios. Yo tengo un tremendo problema con esa situación de adelantarme a lo que me está diciendo mi esposa. Y actualmente les abro mi corazón, me estoy reeducando para dejar que ella termine su idea. Porque como leí tanto, estudié tanto y toda la cuestión y me han alabado tanto, entonces lógicamente me empieza a hablar de algo y yo le termino la frase. Y entonces cuando noto que cometí ese error, que mi esposa mejor agarra el cuchillo y se pone. No, pero ¿qué me estabas diciendo? No, si tú ya lo dijiste. ¿Hay alguien que se parezca a mí así? Eso viene de ahí. Entonces cuando Jesús les dice, a ustedes les voy a dar la señal del profeta, Jonás. Entonces mentalmente hablando, se desconectan de lo que Jesús está diciendo y se ponen a pensar en Jonás. ¿Se da cuenta? Pero dice, porque los judíos piden señales y los griegos buscan sabiduría. ¿Por qué? Porque estos hermanitos querían más sabiduría de cómo era la transformación de los tiempos, de cómo fue Jesús, de cómo fue el Evangelio, cómo fue evolucionando. Por eso hoy se habla en la iglesia de evolucionar. ¿Hacia dónde? Al mundo. Y permitemos que el mundo leude a la iglesia. Verso 24. Verso 23, ¿verdad? Pero nosotros, ¿quiénes son nosotros? Pablo y sus discípulos, Timoteo, Epafrodito, todos ellos. Predicamos al Mesías clavado en el madero. Está reafirmando el mensaje que nosotros predicamos es el mensaje que hay en la cruz. ¿Y cuál es el mensaje? El madero, Mesías clavado en el madero, quien es tropezadero para los judíos y locura para la gente de las naciones. Las naciones son el mundo griego. Ahora, alguien me puede dar una pista. Pero nosotros predicamos al Mesías clavado en el madero, quien es tropezadero. ¿Qué significa eso? Y Jesús, clavado en la cruz, fue un carpintero. Si yo me acuerdo que conocí a su mamá María, me acuerdo que en una ocasión conocí a sus hermanas. ¿Cómo vienen estos ahora a decirme que en la cruz está el objeto de mi salvación? O sea, esa señal no la creyeron. No la creyeron porque la cruz, el mensaje de la cruz es una señal. ¿Dónde está la base? En Jonás. Jonás es un anuncio. Esto que está pasando aquí, dice el Espíritu Santo, es un anuncio de lo que va a suceder con el Hijo de Dios, el Mesías. Así como Jonás estuvo, bueno, veamos, Jonás, ¿cómo salió Jonás del vientre marino? ¿Cómo fue? Vomitado. ¿Cómo salió Jesús de la tumba? En la tumba se abrió para que Jesús saliera. ¿Cómo salió Jonás?
¿Victorioso o acobardado? ¿Cómo salió? Victorioso. ¿Por qué? ¿Qué fue a hacer después de salir del vientre? Pues ¿qué hizo Jesús? ¿Salió victorioso o todo cobarde? Victorioso. Los ángeles les rindieron pleitesía. La gente se quedó asombrada. Mateo dijo, Tomás dijo, si yo no lo toco, no puedo creer. Porque Jesús salió victorioso. Exactamente como Jonás salió victorioso. Solo que en otro nivel. Porque Jonás no es el Mesías. No le llega ni a la planta de los pies. Pero son dos figuras que Jesús usa para anunciar lo que él iba a hacer. Eso los judíos no lo tomaron en cuenta. Y mucho menos creyeron en Jesús así. Entonces repetimos, verso 23, para poder entender lo que sigue, porque hay un punto y coma. Mas nosotros predicamos a Cristo, el Mesías clavado en el madero, quien es tropezadero para los judíos y locura para gente de las naciones. 24. Ahí está el remache. Mas para los llamados, sean judíos o los esparcidos entre las naciones. Aquí ya tendremos que entrar a estudiar a los que son los que viven en otro mundo, pero aceptan a Jesús, que son los famosos convertidos a Cristo, pero que no se convertían al judaísmo, etcétera. Pero dice, o los esparcidos entre las naciones, el Mesías, poder de él, único Dios, todopoderoso, y sabiduría de Jehová. Ahí tenemos otra coma, sigamos. Mas para los llamados, 24, ya lo leí. Mas para los llamados, sean judíos o los esparcidos entre las naciones, el Mesías, poder, o sea, el Mesías es el poder del único Dios todopoderoso y sabiduría de Jehová. Ahora sí, 25, y terminamos. Porque lo insensato del único Dios todopoderoso es más sabio que los hombres, y lo débil del único Dios todopoderoso es más fuerte que los hombres. ¿Qué quiere decir esto? Lo insensato, por eso él llama al evangelio locura. Hay que estar locos para creer, aquí con ellos. Para nosotros creo que no es tanto, porque es una doctrina nueva, creer que Jesús murió en la cruz. El problema que se deriva es que hemos honrado más el instrumento que al que fue colgado en el instrumento. Entonces, Pablo está terminando con este pedacito. Mas para los llamados, tanto judíos como griegos, Cristo es poder de Dios y sabiduría de Dios. Porque la necedad de Dios es más sabia que los hombres. La necedad no es un término aquí peyorativo, de humillación, no, valga. Ahí sí que Dios no lo permita. Lo que está hablando él es que el método de Dios es más sabio, es poder. Es poder. Y aquí vienen ya los testimonios. ¿Cómo hace Dios sus milagros? ¿Con lógica o con ilógica humana? Rompe la lógica. Usted espera el milagro que venga de aquí y el Señor le resulta por aquí. ¿Y qué le provoca eso en usted? ¿Más fe o menos fe? ¿Pero qué pasó con su concepto de que iba a ser el milagro? Se lo destruye. Vamos a recibir otro carnet de residencia hasta llegar a la ciudadanía. Porque ahora, con esto del verso 25, yo ya no espero que Dios obre según mis métodos, sino, como dice mi esposa, dejar que Dios sea Dios. Señor, hazlo como a ti te place. Yo no te voy a manejar. De todas maneras, Dios que me diría, ni puedes, chulito. Porque nosotros tendemos, por este sistema griego, a esperar que Dios nos haga este milagro. Por ejemplo, pastor, ¿cómo hago para que Dios me bendiga? ¿Ya creíste en Jesús? Ya. ¿Ya te bautizaste? Ya. ¿Estás casado con todas las de la ley? Ya. Entonces, ¿estás diezmando? No, diezma. Entonces, si de diezmar se trata, voy a diezmar. ¿Qué está usando ahí? Sabiduría humana.
Y Dios dice, tráeme todos los diezmos que quieras, pero el milagro no te lo voy a hacer porque en tu corazón hay una doblez de ánimo. Entonces Pablo termina el verso 25, porque la necedad de Dios es más sabia que los hombres y la debilidad de Dios es más fuerte que los hombres. Y aquí viene, ¿cómo puede Dios darle un carro a este si mira cómo vive? Y yo, que vengo a todos los cultos, no me da nada. ¿Cómo Dios le da un carro a este? Mira, si hasta la playa se fue. Y yo que lo quiero para venir a la iglesia, no me lo da. ¿Y Dios de quién se ríe entonces? De él, del sabio, del fuerte. Porque Dios le está demostrando, yo soy débil, no porque sea ¿cómo decirlo sin ofender? Yo soy débil porque te amo tanto que a pesar de tus malcriadezas, te sigo amando, pero no te voy a dar lo que me pides, porque conozco a dónde vas a ir. En cambio aquel no, aquel se va a la playa una vez, va a venir todo quemado de la espalda con ampollas y no se vuelve a ir todo el resto del año. Tú sí. No, Señor, yo no. Tú sí. Porque Dios no ve lo de afuera, Él ve lo de adentro. Esa es la debilidad de Dios. Porque nosotros vemos lo de afuera, ¿verdad? Alguien que no viene al culto, que aquí, que allá, no ofrenda y Dios lo bendice. Pero por dentro es un hombre que derrite el corazón de Dios. Nos vamos a quedar ahí para que la próxima semana vamos a seguir del 26 en adelante. Padre, muchas gracias por tu palabra, te bendigo. Gracias por corregirnos, instruirnos y enseñarnos. Te pido perdón por cualquier palabra que haya salido de mi boca que no esté de acuerdo. Por favor, olvídala en la mente de mis hermanos, bórrala en los cielos y ayúdame a saber expresar tu mensaje, no con vana sabiduría, no con palabras de alto octanaje, sino con la sencillez con que tú nos enseñas. Bendigo la ofrenda en el nombre de Jesús. Amén.